El siguiente video es hecho por los alumnos Omar Ramírez y Luis Andrés Soria. A lo largo del video vamos a abordar diversos temas. En este caso lo dividimos por unidades conforme fuimos viendo dichos temas y son los que estamos mostrando en pantalla. Vamos a entender la relación entre masa, fuerza y esfuerzo, como también entender el concepto de esfuerzo. En nuestra segunda unidad entenderemos lo que es la tensión y la compresión. Entre este tema viene lo que es el concepto de deformación, coeficiente de Poisson, módulo de elasticidad, elementos sometidos a compresión y también tipos de esfuerzo. En la unidad 3 veremos lo que es la torsión, sus conceptos, qué es par de torsión, esfuerzo cortante torsional, entre otras definiciones. Y también en esta unidad vamos a ver lo que son los ejemplos de cada uno de los conceptos. En la unidad 4 hablaremos sobre la flexión y el cortante de vigas, entre los subtemas que se derivan de este tema. Después, en nuestra unidad 5 veremos lo que es el diagrama de momento y sus conceptos, para después continuar con la unidad 6, que viene siendo vigas hiperestáticas junto con sus definiciones y ejemplos. En la unidad 7 tenemos por ver los esfuerzos combinados y para cerrar en la unidad 8 veremos el círculo de Mohr y todo lo que conlleva este tema. Bueno, lo primero que vamos a ver en nuestra unidad 1 es la relación masa, fuerza y peso. Primero, obviamente, para poder llegar a la relación de las tres, vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué es la fuerza? En física, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No deben confundirse con los conceptos de esfuerzo o energía, que es lo que vamos a ver más adelante. Igual con la teoría no queda muy bien explicado, por eso estamos viendo ejemplos más de la vida cotidiana de lo que es fuerza y cómo podemos aplicar una fuerza. Ahora vamos a ver lo que es el peso. En física clásica, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector, definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra, como lo podemos ver en los ejemplos que estamos viendo. Masa. Como masa designamos la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el de kilogramos. De forma genérica, masa puede aludir a un todo, conformando como un conjunto o como una reunión de cosas consideradas en grueso. La masa de productos, masa de personas, etc. Lo que vamos a ver en el siguiente tema, la siguiente unidad, es el tema de tensión y compresión. Pero antes de llegar de fondo a este tema, vamos a entender primero el concepto de deformación. Deformación. La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos externos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatación térmica. Tanto para la deformación unitaria como para el tensor de deformación se puede descomponer el valor de la deformación en dos formas. En la número 1 es la deformación plástica y deformación elástica. La deformación plástica es irreversible o permanente. Es el modo de deformación en que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. Esto sucede porque en la deformación plástica el material experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica. La deformación plástica es lo contrario a la deformación reversible. La deformación elástica o reversible o no permanente, el cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación. En este tipo de deformación, el sólido, al variar su estado tensional y aumentar su energía interna en forma de energía potencial elástica, solo pasa por cambios termodinámicos reversibles. Ahora vamos a entender lo que es el coeficiente de Poisson.
El coeficiente de Poisson es una constante elástica que proporciona una medida del estrechamiento de sección de un prisma de material elástico lineal e isótropo cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones perpendiculares a la de estiramiento. El nombre de dicho coeficiente se le dio en honor al físico francés Siméon Poisson. El módulo de Young es lo siguiente que vamos a ver después del coeficiente de Poisson. El módulo de Young lo estuvimos viendo con el profe en la clase. Él nos lo explicaba de una manera un poco diferente a la que he estado estudiando para este video. Lo que nos dice la teoría en internet sobre el módulo de Young es el módulo de Young o el módulo de elasticidad, de cualquiera de las dos maneras se le puede llamar. El módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza. Este comportamiento fue observado y estudiado por el científico inglés del siglo XIX Thomas Young, aunque el concepto fue desarrollado en 1727 por Leonhard Euler, y los primeros experimentos que utilizaron el concepto de módulo de Young en su forma actual fueron hechos por el científico italiano Giordano Ricciati en 1782, 25 años antes del trabajo de Young. El término módulo es el diminutivo como lo conocemos, es del término latino modus, que significa medida. Elementos sometidos a compresión. El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección, que es el coeficiente de Poisson. En piezas estructurales suficientemente esbeltas, los esfuerzos de compresión puede producir además abolladura o pandeo. Tipos de esfuerzo. Las cargas que tienen que soportar las estructuras producen en sus elementos fuerzas que tratan de deformarlos, denominadas esfuerzos. Entre estos hay 5 tipos de esfuerzos. Está el esfuerzo compresión, que es cuando las fuerzas tienden a achafarlo o aplastarlo. Tracción, cuando las fuerzas tienden a estirarlo o alargarlo. Torsión, cuando las fuerzas tienden a retorcerlo. Flexión, cuando las fuerzas tienden a doblarlo, y cortante, cuando las fuerzas obviamente tienden a cortarlo. Unidad 3. En esta unidad 3 vamos a ver y aprender lo que es la torsión o lo que esto significa. Primero vamos a entender la definición de torsión para después pasar a los diferentes tipos de torsión que existen. En ingeniería, torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. La torsión se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela al eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado inicialmente por las dos curvas. En lugar de eso, una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él. El estudio general de la torsión es complicado porque bajo ese tipo de solicitación la sección transversal de una pieza en general se caracteriza por dos fenómenos. 1. Aparecen tensiones tangenciales, paralelas a la sección transversal. Si éstas se presentan por un campo vectorial, sus líneas de flujo circulan alrededor de la sección. 2. Cuando las tensiones anteriores no están distribuidas adecuadamente, cosa que sucede siempre a menos que la sección tenga simetría circular, aparecen alabeos seccionales que hacen que las secciones transversales deformadas no sean planas. Par de torsión. El par torsional es una magnitud derivada de la fuerza y se define como la fuerza aplicada a un cuerpo, a una distancia perpendicular a un eje tal que se genere en él una rotación alrededor del mismo. La realización de esta magnitud con los más altos niveles de confiabilidad, con la tecnología adecuada y compatible a la de otros países, permite resolver los problemas de medición que han surgido actualmente en nuestro país, ya que es una magnitud de uso común en los sectores industrial, técnico y científico de nuestro país.
Como ejemplos de aplicación de esta magnitud se tiene la medición de la potencia al freno en motores de combustión y eléctricos, proporcionar el apriete adecuado a tornillos en el montaje y ensamble de todo tipo de vehículos, aparatos, maquinaria y equipos. Esfuerzo cortante torsional. Cuando un miembro se somete a un par de torsión externo, en el material del cual está hecho, el miembro se desarrolla un par de torsión resistente interno, el cual es el resultado de los esfuerzos generados en el material. En la siguiente figura muestra una barra circular sometida a un par de torsión. La sección N gira con respecto a la sección AF, como se muestra en la imagen. Estas fuerzas cortantes generan esfuerzos cortantes en el elemento. Para que el elemento sometido a esfuerzo esté en equilibrio, en la escala superior e inferior del elemento deben actuar esfuerzos cortantes iguales. Cuando la barra circular se somete a un par de torsión externo, el material en cada una de sus secciones transversales se deforma de tal modo que las fibras en la superficie externa experimentan la deformación máxima. En el eje central de la barra no se produce deformación. Entre el centro y la superficie externa, la deformación varía linealmente con la posición radial. Como el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, podemos decir que el esfuerzo máximo ocurre en la superficie externa, que el esfuerzo varía linealmente con la posición radial y que en el centro el esfuerzo vendría siendo cero. Unidad 4. Flexión y cortante de vigas. Viga es un miembro que se somete a cargas transversales, es decir, perpendicular a lo largo de su eje. Hay diferentes tipos de cargas en vigas. Son las que estamos viendo en pantalla. Las primeras son las cargas concentradas normales. Esta viene siendo es la que actúa perpendicular al eje mayor de la viga en un solo punto o a lo largo de un segmento muy pequeño de la viga. Después, la carga concentrada con inclinación es la que actúa efectivamente en un punto, pero cuya línea de acción forma un ángulo con el eje principal de la viga. Después es la carga uniformemente distribuida, que obviamente, como el nombre nos lo dice, nos lo podemos imaginar. Es un peso o presión uniformemente distribuido sobre una longitud determinada del miembro estructural. Las cargas variables es una carga extrema movible sobre una estructura que incluye el peso de la misma que actúa verticalmente. Los momentos concentrados es lo que actúa en un punto de una viga de manera que tiende a provocar rotación pura. Reacción en apoyo de vigas. Para determinar la reacción de una viga al tener un apoyo, vamos a poner este ejemplo del que estamos viendo en pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente observar nuestra viga, observar sus valores, dónde está obteniendo su fuerza. Entonces, lo primero es dejar que la suma de los momentos alrededor de un punto de reacción sea igual a cero, o sea, la suma de los momentos nos dé cero. Todo lo que necesitamos saber acerca de los momentos en esta etapa es que aquellas son las que son iguales a la fuerza multiplicada por la distancia de un punto, es decir, la fuerza por distancia de un punto. Consideremos como ejemplo lo que tenemos aquí enfrente. En primer lugar, nos queremos considerar la suma de momentos con respecto al punto B, que aquí lo tenemos, y se deja igual a cero. Hemos elegido el punto B para demostrar esto. Se puede hacer en cualquier extremo de la viga siempre que se apoye. Sin embargo, nosotros podríamos trabajar con la misma facilidad desde el punto A, así que ahora sumamos los momentos sobre el punto B y dejamos que la suma nos dé igual a cero, como lo dijimos, tal y como lo voy a mostrar aquí en pantalla. Entonces, al tener esto, hay que dejar como siguiente paso que la suma de las fuerzas verticales nos den cero, o sea, la suma de fuerzas en Y nos dé cero. Resumiendo, las fuerzas en la dirección Y, nada más dejar que su suma sea cero es
que también tenemos que recordar que debe incluir todas las fuerzas que incluyen reacciones y cargas normales tales como cargas puntuales. Así que si sumamos las fuerzas en la dirección y para el ejemplo anterior obtenemos una ecuación como la siguiente que les pongo en pantalla. Y ahí tenemos junto con eso, nuestro resultado. Fuerza cortante. Ahora vamos a ver un ejemplo de la fuerza cortante que va a venir siendo el siguiente, el que tenemos en pantalla. Igual como en el otro es ver donde los valores, lo que nos da, donde está el punto A, el B, en este caso no vienen muy especificados, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces el primer paso que vamos a hacer es vamos a calcular las reacciones en los apoyos en A y en B. Vamos a iniciar el diagrama de fuerza cortante en el primer valor de la fuerza que actúa sobre nuestra viga. En este caso se trata de un 10 kilonewtons positivo debido a la reacción en el punto A, tal y como lo muestro en esta imagen. Después vamos a mantenernos en movimiento a través del haz, parando en cada carga que actúa sobre la viga. Al llegar a una carga, tenemos que agregar al diagrama de fuerza cortante por la cantidad de la fuerza. En este caso se ha llegado a una fuerza de 20 kilonewtons negativos, menos 20. Así que habrá menos 20 kilonewtons, 10 kilonewtons de nuestra existente. Es decir, 10 kilonewtons menos 20 kilonewtons, que nos da un igual a menos 10 kilonewtons, igual como lo muestra en esta imagen. Y después volvemos a hacer lo mismo. Vamos a mover a través del haz de nuevo. Vamos a llegar a otra fuerza, una reacción de 10 kilonewtons en positivo en apoyo en B. Otra vez añadir el más 10 kilonewtons con el diagrama de fuerza cortante, que nos llevará a una fuerza de corte de 0. Puesto que estamos en el extremo de la viga, vamos a ir más lejos y tenemos nuestro diagrama final de nuestra fuerza cortante, que es el que muestro en pantalla. Unidad 5. Diagrama de momento. Se denomina momento flector o momento de flexión a un momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado o una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo del que se produce la flexión. Es una solicitación típica en vigas y pilares y también en losas, ya que todos estos elementos suelen deformarse predominantemente por la flexión. El momento flector puede aparecer cuando se someten estos elementos a la acción de un momento, o también fuerzas puntuales o distribuidas. Diagrama de momento. Es la representación gráfica de la alteración en magnitud del momento flector a lo largo del eje de un elemento estructural sometido a un conjunto de cargas transversales determinadas y con unas condiciones de apoyo definidas. Centroide. Se llama centroide o baricentro al punto donde se produce la intersección de las medianas que forman parte de un triángulo o cualquier figura geométrica. Puede decirse que el centroide es el punto en el cual, si una recta lo atraviesa, queda dividida en dos segmentos de idéntico momento respecto a la recta en cuestión. Centroide en figuras complejas. Algunas figuras complejas cuentan con dos ejes de simetría y por consiguiente el centroide se localiza en la intersección de estos dos ejes. En los casos en donde no hay ejes de simetría, se usa el método de las áreas compuestas para localizar el centroide. Por ejemplo, considerando que el área que se ilustra tiene un eje vertical de simetría, pero no uno horizontal, se considera que tales áreas se componen de dos o más áreas simples, en las cuales se puede localizar el centroide. Momento de inercia para área compuesta. Un área compuesta consiste en una serie de partes o formas más simples conectadas como rectángulos, triángulos y círculos. Siempre que el momento de inercia de cada una de estas partes se conoce o puede determinarse con respecto a un eje común,
entonces el momento de inercia del área es igual a la suma algebraica de los momentos de inercia de todas sus partes. Unidad 6. Vigas hiperestáticas. En ingeniería y arquitectura se denomina viga a un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. El esfuerzo de flexión provoca tensiones de atracción y compresión, produciéndose las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente, las cuales se calculan relacionando el momento flector y el segundo momento de inercia. Una estructura es hiperestática cuando ésta está en equilibrio, pero las ecuaciones de la estática resultan insuficientes para determinar todas las fuerzas internas o las reacciones. Método de superposición. El método de superposición es una técnica práctica de uso común para obtener deflexiones y ángulos de rotación de vigas. El concepto subyacente es muy simple y puede ser enunciado así. En condiciones adecuadas, la deflexión de una viga producida por varias cargas diferentes que actúan de manera simultánea se pueden determinar superponiendo las deflexiones producidas por las mismas cargas al actuar por separado. Por ejemplo, si B1 representa la deflexión en un punto particular en el eje de una viga debida a la carga Q1, y si B2 representa la deflexión en el mismo punto debida a una carga diferente, Q2, entonces la deflexión de este punto debido a las cargas Q1 y Q2 en acción simultánea es B1 más B2. Las cargas Q1 y Q2 son independientes y cada una puede actuar en cualquier parte a lo largo del eje de la viga. Vigas continuas. Una viga continua puede definirse como una estructura hiperestática formada por varias piezas rectas alineadas, unidas entre sí por nudos rígidos apoyados, denominándose vano. En el estudio de vigas continuas, solo consideraremos la acción de fuerzas verticales y de momentos, con lo que las reacciones en los apoyos también serán verticales, como la viga, sobre dos apoyos simples en un sistema isostático. Unidad 7. Esfuerzos combinados. Los esfuerzos combinados representan la suma o la combinación del esfuerzo de una carga axial, una carga por flexión o una carga por torsión. Esfuerzos normales. El esfuerzo normal es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones perpendiculares a la sección transversal de un prisma mecánico. Este tipo de solicitación, formando por las tensiones paralelas, está directamente asociado con la tensión normal. Esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico, como por ejemplo una viga o un pilar. Unidad 8. Círculo de Mohr. El círculo de Mohr es un método que fue desarrollado hacia 1882 por el ingeniero civil alemán Christian Otto Mohr. El círculo de Mohr es una técnica usada en ingeniería y geofísica para representar gráficamente un tensor simétrico y calcular con ella momentos de inercia, deformaciones y tensiones, adaptando los mismos a las características de una circunferencia, radio, centro, etc. También es posible el cálculo de esfuerzo cortante máximo absoluto y la deformación máxima absoluta. Círculo de Mohr para esfuerzos. El círculo de Mohr es una representación gráfica de los estados de esfuerzo a los que están sometidos los sólidos. El eje X nos entrega los valores de los esfuerzos normales en los puntos en que corta el círculo. La línea paralela al eje Y, que pasa por el centro del círculo, muestra los esfuerzos del corte máximo y mínimo al intersectarse con él.